En una mansión sumida en silencio y desesperación, una niña grita sin parar desde la muerte de su madre. Todas las cuidadoras fracasaron, pero una mujer sin formación calma a la pequeña con una sola mirada. Lo que descubre allí revela verdades peligrosas y la posibilidad de una cura inesperada. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El pesado silencio que debería habitar aquella lujosa casa en el barrio de Salamanca, en Madrid, era constantemente roto por gritos que desgarraban el alma. Marina Ferrer sujetaba con fuerza el asa de su bolso de trabajo mientras caminaba por la acera de adoquines, observando las imponentes mansiones que se erigían como fortalezas de cristal y hormigón. A sus 42 años, conocía bien aquella rutina de limpieza en residencias de alto standing, pero nunca había presenciado algo como lo que la esperaba en aquella fría mañana de junio. El portero automático zumbó cuando ella presionó el botón y una voz masculina, cansada y áspera, respondió desde el otro lado. «Marina, entre, por favor». La barrera se abrió automáticamente, revelando un jardín meticulosamente cuidado, donde las rosas rojas contrastaban con el césped perfecto. Pero aquella belleza externa no conseguía enmascarar la atmósfera pesada que emanaba de la casa de 3 plantas, con sus ventanas de cristal ahumado que parecían ojos cerrados, evitando ver el mundo. Marina llevaba 4 años trabajando para la empresa de limpieza Hogar Perfecto y estaba acostumbrada a la discreción que el trabajo exigía. Residencias como aquella demandaban invisibilidad, eficiencia silenciosa y, sobre todo, la capacidad de ignorar los dramas personales que eventualmente se revelaban entre puertas abiertas y conversaciones telefónicas. Lo había visto todo: matrimonios en ruinas, hijos problemáticos, secretos familiares que se desarrollaban como telenovelas. Pero nada la había preparado para lo que encontraría en aquella casa. Cuando la puerta de entrada se abrió, Marina se encontró con un hombre que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Rafael Mendoza tenía 38 años, pero aparentaba al menos 10 más. Sus ojos castaños, que un día debieron de brillar con vida, ahora parecían de cristal esmerilado. El pelo oscuro estaba desgreñado, la barba de varios días contaba una historia de noches en vela, y su ropa arrugada sugería que había pasado otra noche más en el sofá del salón. Marina notó que sus manos temblaban ligeramente cuando la saludó. «Gracias por venir», dijo Rafael con voz ronca. «Sé que la situación aquí está complicada». «¿Te lo explicó Marina, de la agencia?» Ella asintió discretamente, recordando la breve conversación que había tenido con su supervisor a la víspera. «Familia pasando por un momento difícil, niña pequeña. Se necesita a alguien con experiencia y paciencia», le había dicho su jefa sin entrar en detalles específicos. Marina nunca imaginó que «momento difícil» fuera una descripción tan insuficiente. Fue entonces cuando empezaron los gritos. El sonido que resonó por las paredes de la casa no era el llanto común de un niño. Marina había criado a 3 hijos propios y cuidado de decenas de sobrinos a lo largo de su vida. Conocía todo tipo de llanto: de hambre, de sueño, de rabieta, de dolor, de capricho, pero aquello era diferente. Era un grito visceral, cargado de terror puro, como si la niña estuviera enfrentándose a monstruos que solo ella podía ver. El sonido parecía rasgar el aire, creando una atmósfera de desesperación que erizaba el vello de los brazos. Rafael cerró los ojos y se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar su propia existencia. «Lleva así 6 meses», murmuró. Desde que se detuvo a mitad de la frase, tragándose las palabras que se negaban a salir. «Desde que mi esposa Lucía tuvo que ser ingresada. Tuvo una crisis psicológica muy seria después de un accidente de coche. No pudo soportar más la presión, la maternidad, la vida. Los médicos dijeron que necesita tratamiento intensivo en una clínica especializada».
Marina sintió que el corazón se le encogía. Ella sabía lo que era luchar contra las adversidades de la vida, lo que era sentir que el suelo se abría bajo tus pies. ¿Y la niña?, preguntó suavemente. Elena. Tiene 1 año y 2 meses. Era la luz de los ojos de Lucía. Cuando ingresaron a Lucía, Elena simplemente entró en desesperación. Es como si supiera que algo terrible ha pasado, pero no consiguiera comprender el qué. Rafael caminó hasta la ventana del salón, mirando hacia el jardín, sin ver realmente las flores que brotaban bajo el sol matutino. Lo he intentado todo. He contratado a las mejores niñeras de Madrid, profesionales con años de experiencia, especializadas en cuidados infantiles, algunas incluso con formación en psicología infantil. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados. Marina podía oír la angustia real en la voz de aquella niña, y su instinto maternal se impuso a cualquier protocolo profesional. ¿Cuántas niñeras han pasado ya por aquí? 18, respondió Rafael con amargura en la voz. 18 mujeres cualificadas que no aguantaron ni siquiera 1 semana. La última, Concepción, era una señora con experiencia, con 15 años de profesión. Se fue de aquí ayer llorando, diciendo que nunca había presenciado algo así. Dijo que los gritos de Elena no eran normales, que algo muy malo estaba pasando. Marina tragó saliva. ¿Y los médicos? ¿Qué dicen? Ya he llevado a Elena a 5 pediatras diferentes. Todos dicen que físicamente está bien. Le hemos hecho análisis de sangre, tomografías, pruebas neurológicas. Nada. Los psicólogos infantiles hablan de trauma emocional, pero ningún tratamiento ha dado resultado. Rafael se giró, mirando a Marina con ojos suplicantes. Ya no sé qué hacer. No puedo trabajar, no puedo dormir, ni siquiera puedo mirar a mi hija sin sentir que estoy fracasando como padre. Los gritos cesaron de repente, creando un silencio aún más perturbador que el ruido anterior. Marina notó que Rafael se tensaba, como si esperara que en cualquier momento la pesadilla volviera a empezar. A veces para de llorar, explicó él, pero siempre es temporal. 10 minutos como mucho, y después vuelve a empezar. Es como si entrara en un ciclo infinito de desesperación. Marina miró alrededor del salón. La decoración era impecable, con muebles de diseño moderno, cuadros caros en las paredes y un sistema de sonido que probablemente costaba más que su salario anual. Pero toda aquella riqueza material parecía vacía, sin vida, como un escenario de teatro tras el final de la función. Había juguetes esparcidos por el suelo, la mayoría todavía en sus embalajes originales, como si alguien hubiera intentado desesperadamente comprar la felicidad de vuelta. ¿Puedo verla?, preguntó Marina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. La habían contratado para la limpieza, no para cuidar niños, pero algo en su corazón la atraía hacia aquella niña que sufría. Rafael dudó. Marina, no lo entiendes. No reacciona bien a los extraños. De hecho, no reacciona bien a nadie, ni siquiera a mí. El dolor en su voz era palpable. Mi propia hija me teme. Cada vez que entro en su habitación los gritos empeoran. Es como si yo fuera el monstruo al que teme. Pero Marina ya estaba caminando hacia la escalera que llevaba al 2.º piso. Algo inexplicable la guiaba, una intuición que no podía ignorar. Rafael la siguió, murmurando advertencias sobre lo que podría encontrar, sobre cómo reaccionaría mal Elena ante la presencia de otra extraña más. La habitación de la niña estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y Marina podía oír una respiración jadeante desde el interior. Cuando empujó suavemente la puerta, su corazón casi se detuvo. En un rincón de la habitación, acurrucada como un animal herido, había una niña pequeña de pelo castaño y rizado. Sus ojos grandes y oscuros estaban rojos de tanto llorar, y sostenía contra el pecho un trozo de tela azul que parecía ser un pañuelo o una bufanda. Elena levantó la mirada cuando Marina entró en la habitación, y por unos segundos el mundo pareció detenerse. La niña dejó de sollozar, sus ojitos se fijaron en el rostro de Marina y algo inexplicable sucedió. En lugar de los gritos que Rafael había previsto, Elena simplemente se quedó en silencio, estudiando a esa nueva presencia con una curiosidad cautelosa.
Marina se agachó lentamente, poniéndose a la altura de la niña. «Hola, Elena», dijo con voz dulce y tranquila. «Me llamo Marina. ¿Qué pañuelo tan bonito tienes?» La niña apretó la tela azul aún más contra su pecho, pero no gritó. No corrió. Solo observó. Rafael estaba parado en la puerta, boquiabierto. «No me lo puedo creer», murmuró. «No ha gritado. En 6 meses no se ha quedado en silencio en presencia de ningún extraño». Marina extendió la mano delicadamente hacia Elena, sin tocarla, solo ofreciéndola. «¿Puedo sentarme aquí cerquita de ti?», preguntó. La niña no respondió, pero tampoco se apartó. Lentamente, Marina se sentó en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. Fue entonces cuando notó otros detalles preocupantes. Elena estaba visiblemente por debajo del peso para su edad. Su piel estaba pálida, casi transparente, y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Más alarmante aún, era su comportamiento. Incluso en silencio, balanceaba el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, un movimiento repetitivo que sugería un estrés profundo. «Rafael», dijo Marina en voz baja, sin apartar la mirada de Elena. «¿Cuánto tiempo hace que no come bien?» «Come muy poco. Casi nada, la verdad. Los médicos dijeron que es común en casos de trauma emocional severo. Ha perdido mucho peso en los últimos meses». Rafael entró cautelosamente en la habitación, manteniéndose lo suficientemente lejos para no asustar a su hija. «He intentado de todo, comidas diferentes, horarios diferentes, personas diferentes para darle de comer. Nada funciona». Marina observó que cada vez que Rafael hablaba o se movía, Elena se ponía visiblemente tensa. Su pequeño cuerpo se encogía aún más y presionaba el pañuelo azul contra su cara, como si intentara esconderse detrás de él. Era evidente que la presencia de su propio padre la ponía en estado de alerta. «Ese pañuelo», dijo Marina suavemente, «es especial para ti, ¿verdad, Elena?» La niña miró directamente a los ojos de Marina por primera vez. Por un momento, sus labios se movieron, como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. «Es de Lucía», explicó Rafael con la voz quebrada. «Era el pañuelo favorito de mi esposa. Elena no lo suelta desde que Lucía se fue. Es lo único que parece calmarla, al menos un poco». Marina se quedó observando a Elena durante unos minutos más, notando cada detalle de su comportamiento. La niña tenía movimientos cautelosos, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Sus ojos echaban pequeñas ojeadas hacia la puerta, siempre verificando rutas de escape. Era el comportamiento de alguien que había aprendido que el mundo era un lugar peligroso. «Rafael, ¿puedes dejarme a solas con ella unos minutos?», pidió Marina. Él dudó. «¿Estás segura? Si empieza a gritar es mejor que salgas inmediatamente. El ruido puede ser muy perturbador». «Confía en mí», dijo Marina, con una seguridad que ni ella misma sabía de dónde venía. Cuando Rafael salió y cerró la puerta suavemente, Marina y Elena se quedaron solas. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido de la respiración de la niña y el tráfico lejano de la ciudad. Marina empezó a hablar en voz baja, no exactamente con Elena, sino como si estuviera hablando consigo misma. «Sabes, Elena, yo también tengo un pañuelo especial. Perteneció a mi madre. Cuando era pequeña como tú y tenía miedo, sujetaba ese pañuelo muy fuerte y sentía que ella estaba conmigo». Marina sacó de su bolso un pañuelo simple, de algodón blanco, descolorido por el tiempo. «No es tan bonito como el tuyo, pero también me hace sentir segura». Elena observó el pañuelo de Marina con interés, comparándolo con el suyo. «A veces», continuó Marina, «cuando las personas que amamos tienen que irse, dejan pedacitos de ellas con nosotros. Tu pañuelo azul huele a tu mamá, ¿verdad? Y eso te hace recordar su cariño». Por unos instantes Elena pareció procesar esas palabras. Entonces, algo extraordinario sucedió. Soltó una de las manos del pañuelo y extendió un dedito pequeño hacia el pañuelo de Marina. No llegó a tocarlo, pero el gesto fue suficiente para que Marina supiera que se había formado una conexión. «¿Sabes?», dijo Marina, guardando cuidadosamente su pañuelo, «he venido hoy aquí para limpiar la casa,
pero quizás pueda hacer otras cosas también. Quizás pueda quedarme aquí contigo un ratito, si tú quieres». Elena no respondió verbalmente, pero por primera vez en 6 meses, una niña de 1 año se sintió lo suficientemente segura como para cerrar los ojos en presencia de un extraño. Marina permaneció sentada en el suelo, observando a aquella pequeña alma herida relajarse por fin, aunque solo fuera por unos momentos. Cuando Rafael volvió a la habitación 20 minutos después, encontró una escena que no había visto en medio año. Su hija durmiendo pacíficamente, y una mujer que había llegado como empleada de la limpieza, pero que claramente poseía un don especial para curar corazones rotos. Cuando Rafael vio a su hija durmiendo en los brazos de una extraña, por primera vez en 6 meses, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Las lágrimas que durante tanto tiempo había intentado contener, finalmente, corrieron libres por su rostro, silenciosas y cargadas de un alivio tan profundo que llegaba a doler en el pecho. Marina lo miró con comprensión, haciendo un gesto con la mano libre para que se mantuviera en silencio, para no despertar a Elena. Los minutos se arrastraron como horas. Rafael observaba a su hija respirar tranquilamente, algo que no sucedía desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era el sonido de una casa en paz. Elena tenía el rostro relajado, los puños pequeños finalmente abiertos, el pañuelo azul de su madre todavía seguro en sus bracitos, pero sin la tensión desesperada de siempre. Era como si, por primera vez desde que Lucía fuera ingresada, la niña hubiera encontrado un puerto seguro. Marina permanecía inmóvil, dejando que Elena descansara en su regazo, pero sus ojos observadores no dejaban de examinar detalles que las niñeras anteriores quizás no habían notado. Las uñas de la niña estaban mordidas hasta la carne viva, un comportamiento autodestructivo preocupante para alguien tan joven. Había pequeñas marcas rojas alrededor de sus muñecas, como si tuviera la costumbre de arañarse cuando estaba nerviosa. Pero lo que más llamó la atención de Marina fue un olor casi imperceptible, dulce y medicinal, que parecía emanar de la propia niña. Cuando Elena finalmente se despertó, 40 minutos después, no hubo gritos. Abrió sus ojos grandes y oscuros, miró directamente a Marina y, para asombro de todos los presentes, esbozó algo que podría considerarse una sonrisa. Era tímida, vacilante, como si hubiera olvidado cómo sonreír y estuviera intentando recordar, pero estaba ahí. «Dios mío», murmuró Rafael, entrando cautelosamente en la habitación. Hacía tanto tiempo que no la veía sonreír. Pero en cuanto Elena percibió la presencia de su padre, la transformación fue inmediata y devastadora. Su cuerpecito se puso completamente rígido. Los ojos se le abrieron de par en par por el terror y se apretó aún más contra Marina, como si intentara fundirse con ella para escapar de algún peligro inminente. No llegó a gritar, pero se puso visiblemente en pánico. Marina sintió que se le encogía el corazón al presenciar aquella reacción. «Rafael», dijo suavemente, «quizás sea mejor que te alejes un poco. Deja que se acostumbre a tu presencia poco a poco». El dolor en el rostro de Rafael era evidente. Ver a su propia hija temerle era una tortura que ningún padre debería enfrentar. «No era así antes», dijo retrocediendo hacia el pasillo. «Elena me quería. Se reía cuando yo llegaba a casa, extendía los bracitos hacia mí, dormía en mi pecho. Después del accidente de Lucía, después del ingreso, es como si yo fuera el culpable de todo lo que ha pasado». «¿Y tú te culpas?», preguntó Marina, todavía sosteniendo a Elena, que había vuelto a relajarse en cuanto Rafael salió de su campo de visión. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Rafael se apoyó en la pared del pasillo, pasándose las manos por el pelo con desesperación. Si no hubiera discutido con Lucía aquella noche, si no hubiera sido tan duro con ella sobre las dificultades que estaba enfrentando con la maternidad, nunca habría salido de casa con Elena. El accidente nunca habría ocurrido. Ella no estaría ingresada ahora, luchando contra una depresión posparto que se ha convertido en algo mucho más serio. Marina siguió acariciando el pelo rizado de Elena, que había vuelto a cerrar los ojos,
pero permanecía alerta. «Cuéntame sobre esa noche», pidió con la amabilidad de alguien que sabía escuchar sin juzgar. Fue 3 días antes del accidente. Lucía estaba pasando por un momento muy difícil desde el nacimiento de Elena. No podía dormir, no podía alimentarse bien, lloraba sin motivo aparente. Yo pensé que era solo el cansancio de una madre primeriza. No entendí que estaba pidiendo ayuda. Rafael se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las manos. Aquella noche me dijo que sentía que estaba fracasando como madre, que no conseguía conectar con Elena de la forma que esperaba. Yo, en lugar de apoyarla, le dije que estaba siendo dramática, que todas las madres pasaban por eso. Elena se movió en el regazo de Marina, murmurando sonidos bajitos que parecían intentos de comunicación. Marina respondió con susurros tranquilizadores, creando un diálogo silencioso entre ellas. «Continúa», la animó Marina. Lucía salió de casa aquella noche diciendo que necesitaba aire, que se sentía asfixiada. Se llevó a Elena en el coche, diciendo que un paseo podría ayudarlas a las dos a calmarse. Tuvieron el accidente 3 calles más allá. Nada grave físicamente, solo algunos arañazos. Pero fue el detonante del colapso emocional de Lucía. Entró en pánico, empezó a gritar que era una madre terrible, que podría haber hecho daño a nuestra hija, que Elena estaría mejor lejos de ella. Marina cerró los ojos, imaginando el trauma que aquella situación debió de causar a todos los implicados. ¿Y Elena presenció todo eso? Todo. Los gritos de Lucía, los sanitarios, las sirenas, la confusión. Una niña de 10 meses absorbiendo toda aquella energía de terror y desesperación. En los días siguientes, Lucía empeoró mucho. Ya no podía coger a Elena, decía que tenía miedo de hacerle daño. Fueron los médicos quienes recomendaron el ingreso en una clínica especializada en salud mental materna. Elena se había dormido de nuevo, pero esta vez era un sueño inquieto. Sus pequeños miembros se contraían ocasionalmente, como si estuviera soñando con situaciones estresantes. Marina notó que incluso durmiendo, la niña mantenía un agarre férreo en el pañuelo azul. «Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta que puede sonar extraña?», dijo Marina. «Claro, lo que sea». «¿Elena está tomando algún tipo de medicación?». El silencio que siguió fue demasiado largo para ser casual. Marina repitió la pregunta, esta vez mirando directamente a Rafael. «¿Está siendo medicada?». «¿Por qué lo preguntas?». La voz de Rafael había cambiado, volviéndose defensiva. «Porque hay un olor en su aliento, un olor medicinal, y su comportamiento, aunque traumatizado, tiene características que me hacen pensar en sedación. La forma en que tarda en reaccionar a los estímulos, cómo sus movimientos son ligeramente lentos para una niña de su edad». Rafael cerró los ojos, como si lo hubieran pillado en una mentira terrible. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de vergüenza. «Un médico lo recomendó, un especialista en sueño infantil que me indicaron en mi empresa. Dijo que era normal en casos como el de Elena, que un poco de ayuda para dormir sería beneficioso para ella y para mí». «¿Qué tipo de medicación, Rafael?». «Algo para calmarla, para ayudarla a dormir por la noche. Pasaba noches enteras gritando, despertaba a todo el vecindario. Estaba desesperado, no podía trabajar, no podía pensar con claridad. Las palabras salían atropelladas, como si intentara justificar una decisión que sabía que estaba equivocada. El médico dijo que era temporal, solo hasta que se estabilizara emocionalmente». Marina sintió un escalofrío. ¿Ese médico examinó a Elena personalmente? ¿Habló con su pediatra? ¿Le hizo pruebas? El silencio de Rafael fue respuesta suficiente. «Rafael», dijo Marina con firmeza, pero sin juzgar, «¿qué medicación exactamente le estás dando?». «Ribotril, medio comprimido disuelto, en la leche, todas las noches antes de dormir». Marina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no alterar el tono de voz y despertar a Elena. Ribotril era un medicamento potente, de la clase de las benzodiazepinas, utilizado para tratar la ansiedad severa
y las convulsiones en adultos. Dar esa medicación a una niña de 1 año sin supervisión médica adecuada era extremadamente peligroso. ¿Cuánto tiempo lleva tomándolo? 4 meses. Desde 2 semanas después de que ingresaran a Lucía. 4 meses. Marina calculó rápidamente. Una niña de 1 año, pesando aproximadamente 10 kilos, tomando benzodiazepinas durante 4 meses consecutivos. Los daños neurológicos podrían ser irreversibles, pero necesitaba mantener la calma. No podía asustar a Rafael hasta el punto de que se cerrara por completo. ¿Y funciona? ¿Duerme mejor? Al principio sí. Dejaba de gritar y dormía toda la noche. Yo por fin conseguía descansar unas horas, pero con el tiempo parece que el efecto disminuyó. Volvió a despertarse durante la madrugada, pero ahora estaba diferente, como si estuviera en un estado entre dormida y despierta, llorando pero sin estar totalmente consciente. Marina miró a Elena durmiendo en sus brazos y sintió una mezcla de rabia y compasión. Rabia por la irresponsabilidad de un padre desesperado y de un médico que prescribió una medicación seria sin un examen presencial. Compasión por una niña que estaba siendo perjudicada sin querer por quien debería protegerla. Rafael, ¿has traído el envase del medicamento? ¿Puedo ver el prospecto? Él dudó, pero después de unos segundos se levantó y caminó hacia otra habitación. Volvió con una pequeña caja azul y blanca. Marina leyó cuidadosamente la información y cada línea confirmaba sus peores temores. Contraindicado para menores de 6 años. Puede causar dependencia física. El síndrome de abstinencia puede incluir convulsiones y alteraciones del comportamiento. El uso prolongado puede afectar el desarrollo neurológico. Rafael, dijo ella cuidadosamente, tenemos que hablar de esto, pero primero necesito que confíes en mí. Elena se pondrá bien, pero vamos a tener que hacer algunos cambios importantes. ¿Cambios? Primero, esta medicación debe ser interrumpida, pero de forma gradual y bajo supervisión médica. Segundo, Elena necesita cuidados especializados para lidiar con la abstinencia. Tercero, tú vas a necesitar apoyo psicológico para lidiar con la culpa y aprender a reconectar con tu hija. Las lágrimas volvieron a los ojos de Rafael. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Le he hecho daño a mi propia hija intentando ayudarla. Actuaste por desesperación, no por maldad. Eso marca la diferencia. Pero ahora tenemos que actuar rápidamente para corregir la situación. Marina acomodó a Elena más confortablemente en sus brazos. Y yo os voy a ayudar. ¿Te vas a quedar? ¿Incluso sabiendo todo esto? Marina miró a Elena, luego a Rafael. 2 almas perdidas que necesitaban orientación, cuidado, alguien que no se rindiera cuando las cosas se pusieran difíciles. Me quedaré, dijo ella, pero con algunas condiciones. Primera, honestidad total a partir de ahora. Segunda, harás exactamente lo que yo te diga en lo que respecta a la salud de Elena. Tercera, buscaremos ayuda médica adecuada hoy mismo. Rafael asintió con entusiasmo, como un hombre que finalmente vislumbraba una luz al final del túnel. Y Rafael, añadió Marina, Elena no te odia, está asustada, confundida por la medicación, traumatizada por la ausencia de su madre. Pero con tiempo, paciencia y mucho amor, podéis reconstruir vuestra relación. En ese momento, Elena abrió los ojos y miró directamente a Marina. Entonces, por segunda vez en el día sonrió. Y esta vez Rafael estaba observando desde lejos, viendo que todavía había esperanza para su familia destrozada. La primera noche sin la medicación fue una prueba de resistencia emocional, para la que ninguno de los adultos presentes estaba preparado. Marina había insistido en que contactaran inmediatamente con el pediatra de Elena, el doctor Eduardo Segura, que atendía a la familia desde el nacimiento de la niña. Cuando Rafael explicó por teléfono lo que había estado haciendo durante los últimos 4 meses, el silencio del médico fue tan largo y pesado que por un momento Rafael pensó que la llamada se había cortado. Rafael,
dijo finalmente el doctor Segura, con voz controlada pero cargada de preocupación, necesito examinar a Elena inmediatamente. Lo que has descrito puede haber causado daños serios a su desarrollo neurológico. Las benzodiazepinas en niños de esta edad pueden provocar efectos secundarios graves, incluyendo dependencia física. La consulta del doctor Segura estaba en una clínica privada en el barrio de Malasaña, a 20 minutos en coche de la casa de Rafael. Marina insistió en acompañar a padre e hija, dándose cuenta de que su presencia calmaba a Elena de forma inexplicable. Durante el trayecto, la niña permaneció quieta en el regazo de Marina, pero sus ojitos estaban más alerta de lo normal, como si algún instinto primitivo le avisara de que se avecinaban cambios importantes. La consulta del pediatra estaba decorada con colores suaves y juguetes educativos, pero Elena demostró poco interés en el ambiente. Se mantuvo pegada a Marina, observando todo a su alrededor con desconfianza. Cuando el doctor Segura entró en la sala, un hombre alto de pelo canoso y expresión amable, Elena se escondió inmediatamente en el cuello de Marina. «Hola, Elena», dijo el médico con voz suave, manteniendo una distancia respetuosa. «Has crecido mucho desde la última vez que nos vimos», se dirigió a Rafael. «¿Cuándo fue la última consulta de rutina?» «Hace 3 meses», admitió Rafael con evidente vergüenza. «Estaba evitando traerla porque sabía que me harías preguntas que no quería responder». El doctor Segura asintió con gravedad. «Voy a necesitar examinar a Elena por completo. Rafael, ¿puedes mostrarme la medicación que le estabas administrando?» Y Marina la miró con curiosidad. «¿Eres de la familia?» «No», respondió Marina. Era la empleada de la limpieza, pero Elena parece sentirse segura conmigo, así que Rafael me pidió que me quedara». El médico observó la interacción entre Marina y Elena, notando cómo la niña se relajaba en presencia de la mujer. «Interesante. Elena siempre ha sido muy selectiva con los extraños, incluso antes de los problemas. Claramente confía en ti». El examen fue cuidadoso y revelador. El doctor Segura examinó los reflejos de Elena, probó su coordinación motora, verificó su peso y altura e hizo una serie de preguntas detalladas sobre el comportamiento de la niña. Lo que descubrió fue alarmante. Elena está unos 3 kilos por debajo del peso ideal para su edad. Sus reflejos están ligeramente disminuidos, lo que es consistente con el uso prolongado de benzodiazepinas. Más preocupante aún es su desarrollo del habla. A los 14 meses debería estar diciendo al menos de 5 a 10 palabras simples. No ha dicho ni una palabra durante todo el examen. Rafael tragó saliva. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que actuar rápidamente para revertir los efectos de la medicación. La buena noticia es que los niños de esta edad tienen una capacidad impresionante para recuperarse, siempre que el tratamiento sea el adecuado. El doctor Segura se volvió hacia Marina. ¿Estarías dispuesta a ayudar en el proceso de recuperación? Elena claramente se siente segura contigo, y eso será crucial en los próximos días. Marina miró a Elena, que se había dormido en sus brazos durante el examen. «Sí», dijo sin dudar. «Insisto en ayudar». «Estupendo. Ahora sobre la retirada de la medicación. No podemos simplemente parar de golpe. Elena puede tener síndrome de abstinencia, que en niños puede incluir irritabilidad extrema, trastornos del sueño, temblores e incluso convulsiones. Vamos a reducir la dosis gradualmente a lo largo de una semana». Prescribió un cronograma detallado. 3/4 de la dosis durante 2 días, la mitad de la dosis durante 2 días, 1/4 de la dosis durante 2 días, y luego la interrupción completa. Durante este periodo, Elena probablemente estará muy irritable y puede tener dificultades para dormir. Tenéis que prepararos para noches difíciles. «Doctor», preguntó Marina, ¿hay algo que podamos hacer para ayudar a Elena a lidiar con el malestar sin usar medicación? Sí. Contacto físico constante, un ambiente tranquilo y estable, una rutina predecible y paciencia, mucha paciencia. El doctor Segura miró seriamente a Rafael. «Rafael,
Elena no va a mejorar de la noche a la mañana. Vais a enfrentar días muy difíciles antes de ver un progreso real. Pero si seguimos el protocolo correctamente, puede recuperarse por completo. Cuando volvieron a casa al final de la tarde, Marina tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Rafael, me quedaré aquí esta noche. Elena va a necesitar cuidados constantes y tú necesitas apoyo. Marina, no tienes que hacer esto. Ya has hecho más de lo que podría esperar de cualquier persona. No es cuestión de tener que hacerlo, dijo Marina, acomodando a Elena, que se había despertado durante el trayecto de vuelta. Es cuestión de querer. Esta niña necesita cuidados y vosotros dos necesitáis ayuda. Mis hijos ya son adultos. Vivo sola. Puedo dedicarme a esto durante los próximos días. Rafael se quedó en silencio por unos momentos, procesando la generosidad de aquella mujer que había entrado en sus vidas apenas 12 horas antes. ¿Por qué estás haciendo esto por nosotros? Ni siquiera nos conoces. Marina miró a Elena, que jugaba distraídamente con el pañuelo azul de su madre. Porque a veces la vida nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, para marcar la diferencia, y porque todos los niños merecen sentirse seguros y amados. La primera noche fue una prueba de resistencia física y emocional. Elena recibió solo 3/4 de la dosis habitual y los efectos fueron inmediatos. Alrededor de las 10 de la noche, cuando normalmente estaría profundamente sedada, Elena comenzó a mostrar signos de agitación. Primero fueron gemidos bajos, luego inquietud y finalmente gritos que parecían venir de las profundidades de su alma. Marina y Rafael se turnaban para intentar calmarla. Nada funcionaba por mucho tiempo. Elena lloraba durante horas, paraba unos minutos cuando Marina la acunaba y luego recomenzaba con una intensidad aún mayor. Alrededor de las 3 de la madrugada había desarrollado una fiebre baja y temblores ocasionales en las manos. «Está sufriendo», dijo Rafael, sentado en el suelo de la habitación, visiblemente agotado. «Quizás deberíamos darle la dosis completa solo hoy para aliviar su sufrimiento». «No», dijo Marina firmemente, aunque ella también estaba exhausta. El doctor Segura fue muy claro. Si damos marcha atrás ahora, tendremos que empezar todo el proceso de nuevo. Elena es fuerte, conseguirá superarlo. Pero mirar a aquella niña pequeña luchando contra efectos químicos que ni siquiera comprendía era desgarrador. Elena sudaba, temblaba, y sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. El pañuelo azul de su madre estaba empapado de lágrimas. Fue alrededor de las 4 de la madrugada cuando algo inesperado sucedió. Elena estaba en el regazo de Marina, llorando más bajito ahora, cuando de repente miró hacia Rafael y extendió una de sus pequeñas manos en su dirección. No fue un movimiento accidental, fue intencional, como si supiera que necesitaba el consuelo de ambos adultos para enfrentar aquel momento difícil. Rafael se quedó paralizado. ¿Me está pidiendo que me acerque? Despacio, le indicó Marina. Muy despacio. Rafael se acercó cautelosamente y con infinito cuidado tocó la manita extendida de Elena. Ella no se apartó. En cambio, cerró sus deditos alrededor del dedo índice de su padre. Fue un momento pequeño, casi insignificante para un observador externo, pero para Rafael representó la primera señal de que quizás, solo quizás, podría reconstruir la relación con su hija. «Hola, Elena», susurró él con la voz quebrada. «Papá está aquí. Papá no va a dejar que te pase nada malo». Elena no dejó de llorar, pero mantuvo su mano conectada a la de Rafael. Durante los siguientes 40 minutos, Marina acunó a Elena mientras Rafael sostenía su mano. Era como si los tres hubieran formado una cadena humana de apoyo, una pequeña familia luchando junta contra las adversidades. Cuando Elena finalmente se durmió, a las 5:30 de la mañana, estaba en el regazo de Marina, pero sujetando firmemente el dedo de su padre. Rafael no se movió durante las siguientes 3 horas, por miedo a romper la frágil conexión que se había formado. Durante la mañana, mientras Elena dormía profundamente,
Marina aprovechó para explorar más detalles de la casa que aún no había notado. En la habitación de la pareja encontró fotos de Rafael y Lucía en tiempos felices. Luna de miel en una playa paradisíaca, la fiesta de bienvenida de Elena, las primeras fotos de la familia en el hospital justo después del nacimiento. Eran imágenes de un amor real, de personas que un día fueron felices juntas. Pero también encontró señales del deterioro de la salud mental de Lucía. Había libros sobre depresión posparto, esparcidos por la mesita de noche, recetas de antidepresivos con fechas recientes, y un diario donde Lucía describía sus dificultades para conectar emocionalmente con Elena. «Amo a mi hija más que a mi propia vida», estaba escrito en una de las páginas, «pero no consigo sentir la alegría que esperaba sentir. Es como si existiera un cristal entre nosotras y no consigo romperlo. Tengo miedo de que se dé cuenta de que su madre no es la mujer cariñosa, esa instintiva que se merece». Marina cerró el diario con el corazón encogido. Aquella familia había pasado por traumas emocionales profundos mucho antes de la situación con la medicación. Lucía había luchado contra la depresión posparto sin el apoyo adecuado. Rafael se había sentido impotente para ayudar a su esposa. Y Elena había crecido absorbiendo toda aquella tensión emocional. Cuando Rafael se despertó, alrededor de las 10 de la mañana, encontró a Marina preparando una sopa ligera en la cocina. Elena seguía durmiendo, pero era un sueño más natural que en las semanas anteriores, sin la sedación profunda de la medicación. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marina. «Agotado, pero diferente. Anoche, cuando me cogió la mano, fue la primera vez en meses que sentí que me veía como su padre, no como una amenaza». Rafael se sirvió un café y se sentó a la mesa de la cocina. «Marina, ¿cómo sabías que darle la medicación estaba mal? ¿Tienes formación médica?» «No, pero he criado a 3 hijos y he cuidado de muchos niños a lo largo de mi vida. Hay ciertas cosas que aprendes solo con la experiencia». Y había algo en el comportamiento de Elena que no encajaba con un simple trauma emocional. Los movimientos lentos, la forma en que tardaba en reaccionar, el olor medicinal, eran señales de que algo químico estaba interfiriendo en su desarrollo natural. «¿Por qué decidiste involucrarte tanto? Podrías haber hecho tu trabajo de limpieza y haberte ido». Marina reflexionó por unos momentos antes de responder. «Porque cuando yo tenía la edad de Elena, mi madre pasó por una depresión severa. Mi padre no sabía cómo manejar la situación y yo crecí sintiendo que era culpable de los problemas de la familia. Tardé años en recuperarme emocionalmente de aquella experiencia». «¿Y viste a Elena pasando por lo mismo?» «Vi a una niña pequeña cargando con culpas y miedos que no eran suyos. Vi a un padre desesperado intentando hacer lo mejor que podía con la información limitada que tenía. Y vi una oportunidad de quizás evitar que esta familia pasara por los mismos años difíciles que pasó mi familia». Elena se despertó a media tarde, y esta vez hubo una diferencia notable en su comportamiento. Aunque todavía estaba claramente incómoda debido a la reducción de la medicación, estaba más alerta, más presente. Sus ojos se fijaban en las personas y objetos a su alrededor por más tiempo, y demostró interés en algunos juguetes que Rafael había comprado semanas antes. Más importante aún, cuando Rafael entró en la habitación, Elena no entró en pánico. Se puso tensa, pero no gritó. Y cuando él se sentó en el suelo, a una distancia segura, ella lo observó con curiosidad en lugar de terror. «Hola, Elena», dijo Rafael suavemente. «Papá te ha traído algunos juguetes nuevos. ¿Quieres verlos?» Elena no respondió verbalmente, pero sus ojos siguieron el movimiento de Rafael cuando le mostró un pequeño oso de peluche azul. Durante unos minutos, padre e hija jugaron a esconder y encontrar el osito, con Marina sirviendo de puente emocional entre ellos. Era un progreso pequeño, casi imperceptible para un observador casual. Pero para una familia que había pasado 6 meses en guerra emocional, aquellos pocos minutos de paz representaban el inicio de un viaje de sanación que aún sería largo, pero que finalmente parecía posible. La segunda semana
trajo cambios que nadie había anticipado. Elena llevaba oficialmente 3 días sin medicación, y aunque los síntomas físicos de la abstinencia habían disminuido significativamente, su comportamiento se estaba transformando de maneras sorprendentes. Era como si, poco a poco, la verdadera personalidad de la niña estuviera emergiendo de una niebla química que la había mantenido reprimida durante meses. Marina se despertó el jueves por la mañana con un sonido que no oía desde hacía mucho tiempo: Elena balbuceando sola en su cuna. No eran gritos de desesperación ni gemidos de malestar. Eran sonidos de experimentación, como si estuviera probando su propia voz. Cuando Marina entró en la habitación, encontró a Elena sentada, sosteniendo el pañuelo azul con una mano y señalando la ventana con la otra. «Ah», dijo Elena claramente, señalando la luz del sol que entraba por la cortina. Marina sintió que el corazón se le disparaba. Era la primera sílaba inteligible que Elena pronunciaba desde que ella había llegado a la casa. «Ah, sí, Elena, es la luz del sol. Sol», repitió Marina, señalando la ventana. «So», intentó Elena, con la lengua aún torpe por el desarrollo tardío, pero con una clara intención de comunicación. Cuando Rafael bajó a desayunar, Marina apenas pudo contener la emoción. «Ha hablado, Rafael. Elena ha intentado decir sol. Es la primera señal real de que su desarrollo del lenguaje se está recuperando». Rafael dejó la taza de café en el fregadero y corrió a la habitación de Elena. Cuando llegó, la niña estaba en el regazo de Marina, pero esta vez no demostró miedo al verlo. En cambio, lo miró directamente a los ojos y lo señaló. «Pa», dijo, de forma experimental. Las lágrimas llegaron antes de que Rafael pudiera controlarlas. Pa era el inicio de papá. Después de meses, sintiéndose como un extraño amenazador en la vida de su propia hija, finalmente había un reconocimiento, un intento de conexión verbal. «Eso es, Elena, papá. Yo soy papá», dijo acercándose despacio y sentándose en la silla junto a la cuna. Elena lo observó por unos momentos procesando. Luego, con un esfuerzo visible, lo intentó de nuevo. «Papá». El progreso en los días siguientes fue notable. Elena comenzó a experimentar con otras palabras: ma para Marina, le para el pañuelo azul que nunca soltaba, te para el té cuando quería beber algo, y un no articulado claramente cuando no quería algo. Era como si estuviera recuperando meses de desarrollo lingüístico en cuestión de días, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en la dinámica familiar. Rafael se había tomado 2 semanas de permiso en el trabajo para dedicarse por completo a la recuperación de Elena y, por primera vez desde su nacimiento, estaba realmente presente como padre. Aprendió a cambiar pañales adecuadamente, a identificar los diferentes tipos de llanto, a leer las pistas no verbales que Elena daba cuando tenía hambre, sueño o simplemente quería atención. Marina observaba esta transformación con la satisfacción de quien ve un plan exitoso desarrollarse, pero también con la melancolía de quien sabe que su misión allí estaba llegando a su fin. Rafael se estaba convirtiendo en el padre que Elena necesitaba, y aunque la presencia de Marina todavía era importante, ya no era esencial para el funcionamiento de aquella familia. Fue el jueves de la segunda semana cuando llegó la llamada que lo cambiaría todo. Rafael estaba en el jardín con Elena, intentando enseñarle a identificar las diferentes flores, cuando sonó su teléfono. Era el doctor Antonio Rivera, el psiquiatra responsable del tratamiento de Lucía en la clínica donde estaba ingresada. «Rafael, tengo buenas noticias sobre Lucía. Ha tenido progresos muy significativos en las últimas semanas. La medicación antidepresiva está funcionando bien, la terapia intensiva está ayudando y demuestra señales claras de mejora. Estamos considerando darle el alta hospitalaria el próximo mes». Rafael sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante todos aquellos meses difíciles, una parte de él había deseado desesperadamente que Lucía volviera a casa y ayudara con Elena. Pero ahora, cuando finalmente estaba aprendiendo a ser padre solo, la noticia trajo sentimientos contradictorios. ¿Cómo está lidiando con la idea de volver a casa?
Y con respecto a Elena, ese es exactamente el punto que necesito discutir contigo. Lucía sabe que ha pasado mucho tiempo. Está ansiosa por conocer de nuevo a su hija, pero también tiene miedo de cómo reaccionará Elena ante ella. Durante la terapia, hemos trabajado intensivamente en las cuestiones de culpa materna y en el trauma del accidente. Está mucho mejor, pero sabemos que la readaptación familiar será un proceso delicado. Después de colgar el teléfono, Rafael se quedó sentado en el jardín, observando a Elena jugar con los pétalos de rosa que habían caído al suelo. ¿Cómo le explicaría a una niña de 1 año que la madre que apenas recordaba estaba volviendo? ¿Cómo lidiaría Lucía con el hecho de que Elena había creado vínculos profundos con Marina, una extraña que se había convertido en una figura materna sustituta? ¿Y cómo se sentía él mismo con respecto al regreso de su esposa? Marina se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado en el comportamiento de Rafael. Durante la cena estaba distante, perdido en sus pensamientos. Elena, ahora mucho más atenta al ambiente emocional a su alrededor, también percibió la tensión y se volvió más apegada de lo normal. «¿Qué ha pasado?», preguntó Marina después de acostar a Elena. Rafael le contó sobre la llamada del doctor Rivera, sobre la posible alta de Lucía, sobre todas las dudas y miedos que ahora se arremolinaban en su mente. «Debería estar feliz», dijo, «pero tengo miedo. Miedo de que la vuelta de Lucía deshaga todo el progreso que ha hecho Elena. Miedo de que yo vuelva a ser el padre ausente e inútil que era antes, y miedo de que Lucía no consiga conectar con Elena de la forma que ella necesita». Marina asintió comprensivamente. «Rafael, no eres la misma persona que hace 6 meses. Elena no es la misma niña que hace 6 meses, y Lucía, por lo que me has contado, también ha pasado por transformaciones profundas. Vais a tener que descubrir juntos cómo ser una familia de nuevo. ¿Y tú? ¿Estarás aquí para ayudarnos en esta transición?». La pregunta que hizo Rafael resonó en el silencio de la sala de estar. Marina había estado evitando pensar en esa cuestión, pero sabía que llegaría el momento de enfrentar la realidad. Se había involucrado emocionalmente con aquella familia de una forma que iba mucho más allá de sus responsabilidades profesionales. Elena se había convertido casi en una hija para ella, y Rafael se había convertido en un verdadero amigo. Pero también sabía que las familias necesitan aprender a funcionar por su cuenta. «Rafael, estaré aquí mientras me necesitéis, pero vosotros 3 necesitáis descubrir cómo ser una familia sin depender de una persona externa. Lucía necesita encontrar su lugar como madre de nuevo. Tú necesitas seguir siendo el padre presente en el que te has convertido, y Elena necesita aprender a confiar en sus 2 padres». Aquella noche, Elena se despertó llorando alrededor de las 2 de la madrugada, pero no eran los gritos desesperados de meses atrás. Era un llanto común de niña, fácilmente consolable. Rafael fue a atenderla, y para sorpresa de todos, se calmó inmediatamente en sus brazos. «Ma», dijo Elena, buscando a Marina. «Marina está durmiendo», explicó Rafael suavemente. «Papá está aquí. ¿Quieres agua? ¿Quieres que te cante?». Elena consideró las opciones por unos momentos, luego apoyó la cabecita en el hombro de su padre. «Papá», murmuró, y volvió a dormirse. Fue en ese momento cuando Rafael comprendió completamente la transformación que había ocurrido. Ya no era un extraño aterrador en la vida de su hija. Era papá, era seguridad, era hogar. A la mañana siguiente, mientras Marina preparaba el desayuno, observó a Rafael jugando con Elena en la alfombra del salón. Estaban construyendo una torre con bloques de colores y Elena se reía cada vez que la torre se caía. Era una escena de felicidad doméstica simple, pero profundamente significativa. «Mamá», dijo Elena de repente mirando a Marina. Marina sintió que se le encogía el corazón. Elena había empezado a llamarla mamá, una adaptación infantil de mamá. Era un reconocimiento del papel maternal que Marina había asumido, pero también un doloroso recordatorio de que aquella no era su verdadera familia. «Soy Marina, ¿recuerdas?». «Marina», la corrigió gentilmente. Elena intentó repetir «Ma-ina»,
consiguiendo una aproximación sorprendentemente buena. «Muy bien, Elena», la elogió Rafael. «Marina es nuestra amiga muy especial que nos ayudó cuando lo necesitábamos». Pero Elena continuó alternando entre Mainá y mamá, como si su mente infantil no pudiera separar completamente las dos identidades. Fue esa tarde cuando ocurrió la primera gran prueba de la nueva dinámica familiar. Elena estaba jugando en su habitación cuando tropezó y se golpeó la rodilla contra el suelo. El fuerte llanto que siguió hizo que tanto Rafael como Marina corrieran, pero en lugar de dirigirse automáticamente a Marina, como había hecho durante semanas, Elena extendió los brazos hacia Rafael. «Papá, papá», lloró, queriendo el consuelo de su padre. Rafael la cogió en brazos, examinó la rodilla herida, le dio un beso en la zona y le susurró palabras tranquilizadoras. Elena se calmó rápidamente, aceptando el consuelo paterno sin reservas. Marina observó la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque Rafael había asumido finalmente por completo su papel paternal. Melancolía porque significaba que su propia importancia en la vida de aquella familia estaba disminuyendo, como debía ser. Aquella noche, cuando Elena estaba durmiendo, Rafael y Marina tuvieron una conversación que ambos sabían que era inevitable. «Marina, ¿cómo te sientes con la vuelta de Lucía?» «Nerviosa», admitió ella. «Elena ha creado una rutina, una sensación de seguridad. La vuelta de su madre biológica va a remover todo eso». «¿Y cómo te sientes con respecto a dejar de ser la figura materna principal para Elena?» Marina tardó en responder. «Es lo correcto. Elena necesita a su verdadera madre, tú necesitas a tu esposa, y Lucía necesita la oportunidad de ser madre de nuevo. Pero no voy a mentir, va a doler, mucho. Siempre serás importante para nosotros», dijo Rafael. «Elena nunca olvidará lo que hiciste por ella. Yo nunca lo olvidaré». «Lo sé», dijo Marina, con una sonrisa triste, «y eso ya es más de lo que podría haber pedido». Al final de esa segunda semana, Elena decía unas 15 palabras diferentes. Comía. Normalmente, dormía toda la noche y demostraba afecto físico tanto por Rafael como por Marina. Era una niña completamente diferente de la niña traumatizada y medicada que Marina había encontrado 3 semanas antes, pero todos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. La vuelta de Lucía y la necesidad de reconstruir una familia que había sido separada por la enfermedad mental y reunida por la sanación emocional. El día del regreso de Lucía amaneció con un cielo nublado típico del invierno madrileño, como si la propia naturaleza reflejara la tensión emocional que flotaba sobre aquella casa del barrio de Minonoset, Salamanca. Rafael se despertó antes de que sonara la alarma, a las 5:30 de la mañana, con el estómago revuelto de nervios. Después de 4 meses ingresada en la clínica Renacer, su esposa volvía a casa y ninguno de los implicados sabía con certeza cómo sería ese reencuentro. Marina había pasado la madrugada en vela, organizando mentalmente todos los detalles que necesitaba transmitir a Lucía sobre la rutina actual de Elena. La niña ahora dormía toda la noche, comía verduras que antes rechazaba, decía más de 20 palabras diferentes y había desarrollado una personalidad curiosa y cariñosa. Pero, ¿cómo explicarle a una madre que su hija se había transformado por completo en su ausencia? Elena, naturalmente, no era consciente de la importancia de aquel día. Se despertó a las 7 de la mañana como siempre, buscando a Marina con sus ojitos aún somnolientos, balbuceando Mainá, con la pronunciación que se había convertido en su seña de identidad. Llevaba un pelele azul claro que realzaba sus ojos oscuros y sostenía firmemente el pañuelo azul que nunca soltaba, el último vestigio tangible de la madre que apenas recordaba. «Hoy es un día especial, Elena», dijo Marina, mientras peinaba el pelo rizado de la niña. «Tu mamá vuelve a casa». Elena inclinó la cabeza procesando la palabra mamá con la concentración de alguien que intenta descifrar un código. «¿Mamá?», preguntó señalando a Marina. «No, cariño, tu mamá de verdad, la dueña del pañuelo azul que tanto te gusta». La niña miró la tela en sus manos,
luego de nuevo a Marina, con una expresión confusa. Para ella, Marina siempre había sido la figura materna presente. La idea de otra mamá era un concepto demasiado abstracto para que su mente de 15 meses lo comprendiera por completo. Rafael estaba en el jardín, removiendo nerviosamente las plantas, cuando el coche de la clínica se detuvo frente a la casa. El doctor Rivera había insistido en acompañar a Lucía personalmente en este primer día para observar la dinámica familiar e intervenir si era necesario. Rafael vio a través de la valla a la mujer que no veía desde hacía 4 meses bajando del coche, y su corazón se disparó. Lucía estaba visiblemente diferente. Había ganado peso, su pelo castaño estaba bien cuidado y recogido en una coleta, y había una serenidad en sus movimientos que Rafael no veía desde hacía mucho tiempo, pero también había ansiedad en sus ojos cuando miró hacia la casa donde su hija estaba creciendo sin ella. «Rafael», dijo el doctor Rivera saludándolo en el jardín, «¿cómo debe Lucía acercarse a Elena? Sabemos que la niña ha pasado por traumas y cambios significativos». «Ahora está mucho mejor», dijo Rafael, «pero todavía es cautelosa con los extraños, y para ella, Lucía, desafortunadamente, se ha convertido en una extraña». Las palabras le dolieron a Lucía como un cuchillo, pero se había preparado para esa posibilidad durante meses de terapia. «Sé que llevará tiempo», dijo, con la voz quebrada pero controlada. «Estoy preparada para reconstruir nuestra relación desde cero si es necesario». Cuando entraron en la casa, Marina estaba en el salón con Elena en su regazo, jugando con unos bloques de colores. La niña estaba distraída, apilando y derribando las piezas, cuando de repente percibió la presencia de extraños. Sus ojos se fijaron primero en el doctor Rivera, luego en Lucía, y su reacción fue inmediata. Se escondió en el cuello de Marina, agarrando el pañuelo azul como un escudo. Lucía se detuvo en la entrada del salón, viendo por primera vez en 4 meses a la hija que había dejado como un bebé lloroso y encontraba ahora como una niña desarrollada y articulada. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera controlarlas. «Está tan grande», murmuró, «tan diferente». «¿Lucía?», preguntó Elena desde el regazo de Marina, probando el nombre que había oído mencionar a Marina algunas veces. El corazón de Lucía se partió al oír a su propia hija pronunciar su nombre como si fuera una extraña cualquiera. Pero el doctor Rivera la había preparado para este momento. «Hola, Elena», dijo suavemente, agachándose para ponerse a la altura de la niña, pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Recuerdas este pañuelo azul? Era mío. Lo has cuidado muy bien». Elena miró la tela en sus manos, luego a Lucía procesando la información. Lentamente levantó el pañuelo y lo olió, como hacía siempre que estaba nerviosa o necesitaba consuelo. Y fue entonces cuando algo mágico sucedió, incluso después de 4 meses, incluso con toda la confusión y el trauma que había enfrentado, el olor familiar del perfume de Lucía todavía estaba impregnado en aquella tela. Y en algún lugar profundo de su memoria emocional, Elena reconoció aquel aroma. Sus ojos se abrieron de par en par, miró a Lucía con renovada atención, y luego de minutos nuevo al pañuelo. «¿Mamá?», preguntó, pero esta vez no estaba mirando a Marina, estaba mirando directamente a Lucía. Las lágrimas de Lucía cayeron libres ahora. «Sí, mi amor, soy tu mamá. Mamá ha vuelto a casa». Pero Elena no corrió a los brazos de Lucía como en las películas románticas. En cambio, permaneció agarrada firmemente a Marina, observando a Lucía con una curiosa cautela. Era una niña inteligente que había aprendido a ser cuidadosa con los cambios repentinos. Marina, dándose cuenta del delicado momento, se sentó en el suelo manteniendo a Elena segura en su regazo. «Elena, ¿quieres enseñarle a tu mamá cómo sabes decir palabras nuevas?» Elena consideró la propuesta por unos segundos, luego miró a Lucía y dijo claramente, «Papá», señalando a Rafael. «Papá», repitió Lucía sonriendo a través de las lágrimas. «Has aprendido a decir papá. ¿Y qué más sabes decir?» «Sol», dijo Elena señalando la ventana. «Té», dijo,
señalando la mesa donde solían tomar el té por la tarde. «Ma y na», dijo, abrazando a Marina. Y entonces, en un momento de valentía infantil, señaló a Lucía y probó. «Mamá», susurró Lucía. «Eso es, soy tu mamá». El proceso de reaproximación fue lento y cuidadoso. Elena permitió que Lucía se sentara cerca, pero aún mantenía a Marina como intermediaria. Cuando Lucía le ofreció un pequeño regalo, un libro de dibujos de colores, Elena lo aceptó, pero lo examinó primero con Marina, como si pidiera su aprobación. El doctor Rivera observaba todo atentamente, tomando notas discretas. Después de 2 horas, se dirigió a todos los adultos presentes. «Lo que estoy viendo aquí es muy positivo. Elena no está rechazando a Lucía, solo está siendo cautelosa, lo cual es natural y saludable. Lucía está respetando el ritmo de la niña, no forzando la proximidad física. Y Marina está facilitando la transición de una manera muy inteligente». «¿Qué sugerimos para los próximos días?», preguntó Rafael. «Paciencia. Lucía debe pasar tiempo con Elena todos los días, pero sin presión. Dejad que Elena controle el ritmo de la reaproximación». Y Marina la miró. «Tu presencia será crucial en esta transición. Elena confía en ti, así que puedes servir de puente entre ella y Lucía». Durante el almuerzo, Elena demostró otra señal de progreso. Cuando Lucía se ofreció a ayudar a darle de comer, Elena no se negó. Permitió que Lucía sostuviera la cuchara y la ayudara a comer, aunque todavía prefería que Marina estuviera sentada a su lado. Fue durante la siesta de la tarde cuando Lucía y Marina finalmente hablaron a solas. «Te debo mucho», dijo Lucía con profunda sinceridad. «Rafael me lo ha contado todo. ¿Cómo estaba Elena cuando llegaste? La medicación. ¿Cómo la ayudaste a recuperarse? Nunca podré devolverte lo que has hecho por mi hija». «No me debes nada», respondió Marina. «Hice lo que cualquier persona haría en mi lugar. Elena es una niña especial que merece todo el amor del mundo. Pero te convertiste en su madre cuando yo no pude serlo. Eso debe de haber significado mucho para ti». Marina tardó en responder, eligiendo las palabras con cuidado. «Elena me enseñó que el amor maternal no tiene que ver con la biología. Tiene que ver con la presencia, el cuidado, la dedicación. Tú siempre has sido su madre, Lucía. Yo solo la cuidé hasta que pudiste volver. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos esta transición? Elena claramente te quiere como a una madre. Con tiempo y paciencia. Elena es inteligente. Aprenderá que puede quererme a mí como una amiga especial y quererte a ti como su mamá. El corazón de un niño es lo suficientemente grande para muchos tipos de amor». Cuando Elena se despertó de la siesta, sucedió algo que sorprendió a todos. Se despertó llorando por una pesadilla, como todavía ocurría ocasionalmente. Rafael corrió a la habitación, seguido por Marina y Lucía. Pero en lugar de buscar automáticamente a Marina, Elena extendió los brazos hacia arriba sin especificar a quién. Fue Lucía quien se acercó primero, instintivamente. «¿Una pesadilla, mi amor? Mamá está aquí». Y Elena, todavía medio dormida y vulnerable, permitió que Lucía la cogiera en brazos. Se acurrucaron juntas, con Elena sosteniendo el pañuelo azul, pero aceptando el consuelo maternal de Lucía. «Mamá», murmuró Elena, finalmente usando la palabra con la persona correcta. Las semanas que siguieron fueron de ajustes constantes, pero con progresos diarios. Elena transfirió gradualmente muchas de sus necesidades emocionales de Marina a Lucía, pero mantuvo un cariño especial por la mujer que la había cuidado durante los meses más difíciles de su vida. Marina comenzó a reducir gradualmente su presencia en la casa. Primero, pasaba solo los días allí, yéndose por la noche. Luego alternaba días. Finalmente visitaba solo 2 veces por semana, permitiendo que la familia encontrara su propio ritmo. El momento más emocionante llegó 3 meses después del regreso de Lucía. Elena, ahora con 1 año y medio y diciendo frases simples, estaba jugando en el jardín con sus padres cuando Marina llegó para una de sus visitas regulares. La niña corrió hacia ella,
pero no con la desesperación de la dependencia. Era la carrera alegre de una niña que ve a una persona querida. «¡Maina, Maina!», gritó Elena, abrazando las piernas de Marina. Luego la cogió de la mano y tiró de ella hacia sus padres. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Maina!». Era una presentación. Elena estaba presentando su familia a su amiga especial, integrando todas las piezas de su mundo de forma armoniosa. «Mira, Maina», dijo Elena, señalando un pequeño árbol que habían plantado en el jardín. «El árbol de mamá». Marina miró inquisitivamente a Rafael y Lucía. «Es una tradición que hemos empezado», explicó Lucía. «Cada vez que Elena supera un hito importante, plantamos algo en el jardín. Aquel es el árbol de cuando volvió a confiar en papá. Aquel de allí es de cuando me dijo mamá por primera vez. Y aquel de ahí», señaló un rosal en flor, «es el tuyo». «¿El mío?». «El árbol de Marina», dijo Elena corriendo hacia el rosal. «Bonito, Mainá». Marina se arrodilló junto al rosal con el corazón rebosante de emoción. «Es lo más bonito que he visto nunca, Elena». Aquella tarde, mientras observaba a Elena jugar feliz con sus padres biológicos, Marina supo que su misión allí había concluido. Había llegado como una empleada de la limpieza y se había convertido en parte de la historia de sanación de aquella familia. Pero ahora era el momento de dejar que ellos escribieran los próximos capítulos solos. Cuando se despidió esa tarde, Elena la abrazó fuerte y dijo: «¿Maina vuelve?». «Siempre que me necesitéis», prometió Marina. «Siempre». 2 años después, Marina recibió una invitación de boda. Rafael y Lucía habían decidido renovar sus votos matrimoniales, simbolizando el nuevo comienzo de su familia. Elena, ahora con 3 años y medio, era la damita de honor. Durante la ceremonia, celebrada en el jardín de su propia casa, Elena sostuvo las alianzas de sus padres con una mano y el pañuelo azul, ahora descolorido, pero aún precioso, con la otra. Cuando le preguntaron si quería decir algo a los novios, se giró hacia Marina, que estaba sentada en primera fila, y dijo claramente: «Maina enseñó que las familias se arreglan con amor». Y allí, en aquel jardín donde una vez solo hubo dolor y confusión, florecían no solo las plantas que habían cultivado con esmero, sino una familia que había aprendido que la sanación viene de quien menos esperamos, en los momentos en que más lo necesitamos, y que el amor verdadero a veces llega disfrazado de un trabajo común, realizado por personas extraordinarias. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena, Rafael, Lucía y Marina haya tocado profundamente vuestros corazones. Esta historia nos recuerda que la salvación a menudo llega a través de las personas más improbables, que llegan a nuestras vidas exactamente en el momento adecuado. Nos enseña que las familias pueden ser sanadas, que los niños son resilientes y que el amor verdadero a veces necesita ser lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado para florecer. Si esta narración ha despertado emociones en vosotros, si os habéis visto reflejados en alguno de los personajes, no dejéis de expresarlo. Dadle al botón de me gusta, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras emocionantes historias, y contadnos en los comentarios qué momento os ha conmovido más. Todos los días traemos narrativas que exploran los rincones más profundos del alma humana, historias que nos hacen llorar, sonreír y sobre todo creer en la infinita capacidad de transformación que existe dentro de cada uno de nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro, donde una nueva historia os espera para emocionaros.